Muy buenas noches. La noticia del día es el nuevo cruce de palabras entre el presidente y el procurador. Este último respondió a la posibilidad de que guerrilleros desmovilizados sean vinculados a una policía rural, según lo que le contestó el presidente a la pregunta que le hizo un periodista en París. El procurador dijo que esto muestra que el gobierno sí está negociando la estructura de la fuerza pública en La Habana, y el presidente le contestó que afirmar eso es perverso, malintencionado y malévolo, y ratificó que lo que dijo fue que no descarta una negociación en ese sentido, pero que no lo ha pensado. Las FARC, por su parte, dijeron desde La Habana que para qué votar corriente con un tema del que no se ha hablado en la mesa. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Señor presidente, serénese. Chocan presidente y procurador. Posibilidad de que desmovilizados hagan parte de policía rural enfrenta a los funcionarios. Me parece un comunicado malintencionado. Presidente Santos advierte que en La Habana no se negocia la estructura de las fuerzas militares. Ordenan caducidad del contrato del túnel de la línea. Nueva condena al clan Nule, 8 años y 6 meses de prisión. Fiscalía presenta cargos contra cartel de testigos. Tensión entre Colombia y Venezuela. Presidente Maduro rechaza posición de gobierno Santos sobre líder opositor. Procuraduría mexicana confirma muerte de los 43 estudiantes de Iguala. América de Cali busca técnico y sede para jugar partidos. Rafael Nadal, humillado en Abierto de Australia. Shakira ya está en una clínica de Barcelona a la espera del nacimiento de su segundo hijo y el sensual regreso de Naomi Campbell a las pasarelas en París. Al final de la emisión los espero en un flash. Entre París y Bogotá viajaron las respuestas y acusaciones entre el mandatario y el procurador por la posibilidad de que en la policía rural participen desmovilizados, algo que tanto el presidente como las FARC negaron que estén discutiendo. Señor presidente, serénese. Así respondió el procurador general Alejandro Ordóñez a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, quien lo habría descalificado por rechazar un eventual ingreso de desmovilizados a la fuerza pública como gendarmes. Me parece un comunicado malintencionado. Es realmente perverso concluir que por decir simplemente que no he pensado en el ingreso de desmovilizados a la policía, pero que no lo descartaba, concluir que eso quiere decir que estamos negociando la fuerza pública en La Habana. El mandatario también aseguró que es solo una posibilidad que desmovilizados desempeñen el papel de policía rural. No lo he pensado, pero no lo descarto. ¿Y por qué no lo descarto? Porque yo sí he pensado que, por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques. Estas declaraciones generaron incertidumbre en el jefe del Ministerio Público. ¿Al fin qué, señor presidente? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? Su respuesta además ratifica, primero, el gobierno nacional no solo ha pensado, sino discutido con algunas personas que a la Policía Nacional se vinculen desmovilizados. El procurador insistió que en La Habana, Cuba, se está estructurando la fuerza pública. Ratifica que sí se están negociando asuntos relacionados con la fuerza pública. Con tales argumentos, reiteró que solo está ejerciendo su papel. Sí hay motivos y sí hay razones que sustentan la posición del Ministerio Público. No hay mala intención, perversidad o el carácter malévolo que usted predica. Finalmente le pidió al presidente Juan Manuel Santos hacer un debate público sobre este tema. Y por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos sobre una policía rural para Colombia es solo una propuesta que podrá debatirse en su momento, y advirtió que los avances que se están registrando en La Habana obligan a crear un modelo de reinserción a la colombiana. Cristo aseguró que desde varios sectores se están adelantando al debate de una idea que aún no se ha propuesto ni discutido formalmente. Hay que esperar que el punto del desarme, la desmovilización y la reinserción de las FARC llegue
en La Habana, como no ha llegado tampoco el de la refrendación. Y explicó que es válido plantear propuestas máxime cuando el país debe buscar la manera de vincular a excombatientes a la sociedad tras la eventual firma de la paz. Tenemos que construir un modelo de reinserción de los integrantes de las FARC y el ELN a la colombiana, un modelo propio que seguramente en la mesa se definirá si debe incluir y en qué zonas debe incluir dentro de una especie de gendarmería o de policía rural a integrantes de las FARC o definitivamente se desecha esa oportunidad. El ministro pidió que el debate sobre estos temas se dé sin inventos, calumnias o suposiciones. También dijo que lo dicho hoy por el presidente Juan Manuel Santos en Francia aclara que aún no se ha definido la manera en la que las FARC hagan su proceso de reinserción. Y por su parte, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que respalda la creación de una policía rural que incluya dentro de sus miembros a algunos desmovilizados. Es una propuesta certera, coherente, obviamente discutible, pero si me preguntan a mí por la experiencia de los procesos de desmovilización de los años 90, yo diría que es adecuada. En otro tema, hace algunos minutos el Invías declaró la caducidad en el contrato del túnel de la línea a cargo de la Unión Temporal Segundo Centenario, de la que hace parte el contratista Carlos Collins. Hoy la ministra de Transporte, Natalia Bello, adelantó un recorrido por las obras, reveló detalles de los incumplimientos. La ministra de Transporte explicó cuáles son los incumplimientos y retrasos del contratista Carlos Collins con esta mega obra que inició construcción en abril de 2009 y el contrato venció en noviembre del año pasado. Los 28 kilómetros que están comprendidos en el alcance de este contrato, ni una sola obra, ni los túneles, ni los puentes, ni el túnel principal del segundo bicentenario se encuentra concluido. Estamos en la bocatoma del túnel de la línea. De acuerdo con la ministra de Transporte, solamente en los últimos 3 meses ha habido un avance del 1% en el total de las obras y a este ritmo, de acuerdo con la ministra, solamente estaría listo en 6 años. Una cosa es lo que dice y otra cosa es la realidad. Aquí, en este contrato, no hay luz al final del túnel. El contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario, encargada de adelantar las obras del túnel de la línea, costó 629.000 millones de pesos, pero de acuerdo con la ministra será necesaria una inversión adicional. Que como están las situaciones, necesitamos alrededor de 400.000 millones de pesos para terminar las obras. Entre tanto, en Bogotá, el contratista Carlos Collins asegura que el gobierno declaró la caducidad del contrato. Sin embargo, la firma prepara un recurso de reposición para revocar la medida. No nos dejaron hablar, nos atropellaron, no pudimos presentar pruebas, o sea, es una cosa de trámite. Ahora vamos a presentar la apelación y de una vez nos van a decir confirmada la decisión, eso no hay nada que hacerle, eso son órdenes de arriba. Estas obras que contemplan el túnel de la línea, de acuerdo con la ministra, no estarán listas sino hasta dentro de 2 años y eso a buen ritmo. Bueno, pues ya veremos si hay demanda y cómo le va al Estado, pero entre tanto, a ustedes les preguntamos en las redes sociales qué creen que se debe hacer con los contratistas que no cumplen con sus contratos, inhabilitarlos de por vida temporalmente, ¿qué? Que no respondieron. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Claudia y Santiago. En nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, esto es lo que opinan algunos colombianos a esta hora, @Adacop Enríquez, y a los funcionarios que los contrataron también. @Wipiraad dice, eso lo he escuchado 1000 veces, cambian el nombre y son los mismos corruptos. @Observador 2020, pues con contratos de 1 billón, eso sería lo mínimo. @Gabriel Concha B dice, obvio, y a todos los involucrados. @Mauricio Flores dice, falta de planificación, lleva a que se contraten obras sin tener en cuenta muchos de los aspectos importantes y costosos. El consorcio encargado de la mega obra del túnel de la línea debe pagar una multa de 60.000 millones de pesos. A ustedes los invitamos a que nos sigan en @CMI La Noticia en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como CMI La Noticia, cmi.com.co. Claudia y Santiago, sigan ustedes con más información. Gracias, Alejandra. Y la justicia profirió una nueva condena contra los primos Miguel, Manuel y Guido Nule. Los excontratistas deberán pagar 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. Actualmente estos empresarios purgan una pena de 14 años por el delito de peculado por apropiación. La juez 36 de conocimiento dio a conocer la condena contra Manuel, Miguel y Guido Nule por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad en documento privado y fraude procesal. De 104 meses de prisión, 610 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 96 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
El despacho también condenó al socio de los primos Nule, Mauricio Galofre, por los mismos delitos. 98 meses de prisión, 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 90 meses de inhabilitación. Para la Fiscalía y las víctimas, lo más importante es que los primos Nule devuelvan todo el dinero que le robaron a Bogotá. La mayor parte de esos bienes asciende a aproximadamente a 400.000 millones de pesos entre acciones y activos del Grupo Nule. Aquí no ha habido todavía reparación. Dentro de los 30 días siguientes, las víctimas deben promover el incidente de reparación de perjuicios. Allí ya ha habido, digamos, por parte de la Superintendencia de Sociedades alguna disposición sobre esos recursos. Esta es la segunda condena contra los primos Nule, quienes actualmente se encuentran en la cárcel Picota de Bogotá, pagando una pena de 14 años de prisión por el delito de peculado. El Tribunal Superior de Bogotá negó una petición de nulidad del proceso que se adelanta contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por el llamado carrusel de la contratación. De acuerdo con la decisión, no era procedente decretar la nulidad por un error al momento de digitar la notificación que se le hizo para citarlo a una audiencia pública. El tribunal también le hizo un llamado al juez y a las partes que intervienen en el proceso para que se eviten las demoras en el desarrollo del mismo. Por su parte, la defensa argumentó que no se le ha dado las garantías procesales al exalcalde de la capital y anunció que llevará las quejas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ex paramilitar Pablo Hernán Sierra negó en el juicio que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, haberse reunido con el senador Iván Cepeda con el propósito de declarar en contra de parapolíticos. En la audiencia, Sierra aseguró que Ramos, siendo congresista, asistió a una cumbre de políticos organizada por el ex jefe para Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. También denunció amenazas contra su vida por su condición de testigo en este y en otros procesos. Por su parte, la defensa del exgobernador Ramos pidió a la Corte que cite a los exparamilitares alias Simón y alias Castañeda y al director de la cárcel de Itagüí para que corroboren sus denuncias sobre un supuesto complot en el que habría participado el senador Iván Cepeda. La defensa insiste en que detrás de este proceso hay falsos testigos. Pues a propósito de estas denuncias del abogado del exgobernador de Antioquia sobre un supuesto falso testigo en el caso de su cliente, hoy el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía anunció imputaciones para 20 personas, precisamente por falso testimonio y por fraude procesal. Para conocer quiénes son y qué puede pasar, estamos en comunicación con Julián Quintana, que es el director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Muy buenas noches, señor Quintana. Claudia, buenas noches a usted, al grupo de CMI y a todos los televidentes. Estas 20 personas son personas que ya están en la cárcel, son todos postulados de la Ley de Justicia y Paz, o es gente que también está libre y podría ser capturada por este hecho. No, en este trabajo de contextualización que ha hecho la Fiscalía hemos tenido como objetivo descubrir esos falsos testimonios que están inmiscuidos en los procesos de justicia y paz. De esas 20 imputaciones, obviamente solicitaremos la exclusión de estos postulados por faltar a la verdad. Este análisis y este contexto que hemos hecho con el grupo de falsos testigos nos ha ayudado a determinar quiénes son las personas que por presiones políticas o dádivas económicas se prestan para decir mentiras dentro de los procesos e involucrar falsamente a estas personalidades públicas. Pero entonces, señor Quintana, ¿qué pasa con los procesos que ya terminaron? Hay gente que ya pagó condena por cuenta de estos falsos testimonios. Ahí está la suerte del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Es decir, ¿se pueden caer estos procesos? ¿La Fiscalía va a pedir una revisión, una suspensión de los que están en curso? Bueno, en términos procesales, la autonomía de los procesos se tiene que respetar. Cuando la Fiscalía inicia una investigación, en estos casos que son políticos con fuero, como el doctor Ramos o la doctora Nancy, la Corte entrará a valorar el testimonio, desestimando o no lo que dice el testigo falso. Ahora, en los casos donde hay una sentencia, el mecanismo jurídico sería una acción de revisión, la cual se podía invocar gracias a la imputación que hace hoy la Fiscalía. Lo importante, Claudia, es que la Fiscalía está dando resultados contundentes en contra de los falsos testigos y existen los mecanismos jurídicos para que haya justicia en estos casos y se esclarezca y salga la verdad a flote.
¿Y quién está detrás de todo esto? Porque lo que oíamos del abogado del exgobernador Luis Alfredo Ramos es que la persona que sería el falso testigo, en este caso el señor Carlos Enrique Areiza, dice que habría recibido un pago o un ofrecimiento de 100 millones de pesos por parte del senador Iván Cepeda para que hablara mal en contra de él y en contra de otras personas cercanas al expresidente Uribe. ¿Eso es cierto? Bueno, tenemos información muy importante que da cuenta, no en este caso concreto, pero sí en la mayoría de casos, que estas personas extorsionan a los mismos procesados para que le den dinero a cambio de no hablar falsamente en contra de ellos. También información que nos dice que por espacios políticos de regiones también se prestan para que estas personas, al ser procesadas, salgan también de ese espacio político. Pero dígame puntualmente, ¿el senador Iván Cepeda está dentro de esta investigación, sí o no? Independientemente de que sea culpable o inocente. No tenemos ninguna información, Claudia, sobre el señor Iván Cepeda que se esté prestando o haya dado un dinero para que el testigo cambie su versión o invente algo que no corresponda a la realidad. Es Julián Quintana, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto, buenas noches. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un peligroso retroceso de las relaciones con Colombia la posición de la Cancillería colombiana que pidió la pronta liberación del líder opositor Leopoldo López. Sigue la polémica por la visita del expresidente Andrés Pastrana en Venezuela, junto con otros exmandatarios latinoamericanos a este país. En las últimas horas, a través de un comunicado de prensa, la Cancillería venezolana rechazó la visita del expresidente, la cual calificó de impertinente, y el pronunciamiento también de apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a este, que dicen que es cómplice de estas acciones inamistosas por la petición de libertad de Leopoldo López. El presidente Nicolás Maduro habló sobre la visita del expresidente a su país, rechazando de nuevo la presencia de estos. Y del fascismo que se han traído de otras tierras, que da vergüenza. Vergüenza que se hayan traído a los hijos de Pinochet. Vergüenza da que el modelo que le quieran imponer al país sea el de Pinochet. Qué vergüenza. Para Maduro, la derecha extranjera le hace mal al país y tratan de atentar contra su gobierno. Pues Camilo Gómez, el excomisionado de paz, fue una de las personas que acompañó al expresidente Andrés Pastrana en su visita a Venezuela. Muy buenas noches, señor Camilo Gómez. Muy buenas noches, Claudia. El expresidente Andrés Pastrana en ocasiones anteriores se ha quejado de la falta de acción del gobierno frente a lo que considera es violación de los derechos humanos en Venezuela. Con esta carta de la Cancillería, que además termina diciendo que espera que el gobierno venezolano deje en libertad a Leopoldo López, ¿usted cree que cambió la política y están ustedes satisfechos con esa carta? Bueno, este es un primer pronunciamiento de la Cancillería, un poco más tarde de lo que se hubiera esperado, pero monta sin duda alguna un cambio, inicia un proceso que no se puede quedar acá. El problema de Venezuela es mucho más complejo, hay 5 millones de colombianos que están involucrados en Venezuela, viven en Venezuela y que los afecta el problema de la democracia en Venezuela y el problema económico en Venezuela. Eso hace que la política no se pueda quedar simplemente en un comunicado, sino que se tenga que revisar hacia el futuro. Ahora, ¿para qué sirven estas cosas? Porque algunas personas critican, y no me refiero a las críticas previsibles del gobierno venezolano, de su vicepresidente y del propio presidente respecto a que esto es un show, sino si realmente esto no pasa de la imagen de la trifulca y más bien en vez de beneficiar a Leopoldo López termina perjudicándolo. Esperamos todos los que estuvimos en la visita que el gobierno venezolano no tome ninguna retaliación ni contra Leopoldo López, ni contra su familia, ni contra las organizaciones o personas organizadoras de la invitación y del foro que se realizó. Desde luego sirve la presencia de 3 expresidentes latinoamericanos y la posición de Chile y de Colombia, de sus gobiernos y de sus congresos. Ya por ejemplo en Colombia el Partido Conservador, al igual que en Chile, un grupo de parlamentarios apoyaron la misma medida. Obviamente tiene un efecto político importante en la región y hace que la región mire el problema de Venezuela en la gravedad que es. Pero entonces, ¿cuál sería un siguiente paso? Porque a Venezuela se le ha criticado, gobiernos de Estados Unidos, gobiernos de otras partes de la región, y las cosas no han cambiado. Al contrario, si el propósito fuera que las cosas mejoraran, pues ha ido en el sentido contrario. ¿Cuál es el siguiente paso? La política internacional, desde luego, tiene que ser respetuosa ante todo
de las decisiones internas de un país. No pueden otros estados o extranjeros ir a cambiar las condiciones internas, pero existen mecanismos como los plasmados en la Carta Democrática, de la cual Venezuela y Colombia son firmantes, que obviamente permitirían desarrollar acciones más adelante. Cuando hay una violación tan grave de los derechos humanos en Venezuela, los organismos internacionales tienen que participar. Naciones Unidas en la comisión que tiene especializada en las detenciones ilegales ya se pronunció, está pendiente ver qué pasa con la OEA. No pasó nada, no pasó absolutamente nada, la Carta Democrática de la OEA tampoco sirve para nada. Mire, el presidente Maduro se acaba de pronunciar nuevamente, se refiere a ustedes y a los expresidentes como dinosaurios que fueron a defender una supuesta democracia y además amenaza a Colombia, dice que si Colombia quiere que se compliquen las cosas, pues ya dio el primer paso con la carta que mandó en el día de ayer. Entonces, volvemos al punto. ¿Esto le sirve a Colombia para qué? Le sirve a Colombia porque Colombia tiene unos principios y unos valores democráticos que tiene que defender al interior y por fuera del país, porque es un compromiso no solamente legal, sino yo creo que ético y moral también con nuestros vecinos. Pero al ser vecinos no se complica, mire la situación en Cúcuta, con el contrabando, cómo se han puesto las cosas, cuántos colombianos han detenido, no se puede negar que el proceso de paz en alguna medida depende de que Venezuela lo siga apoyando. Para esas personas que piensan que Colombia tendría que tragarse ese sapo, por usar una frase de moda, ¿no les cabe nada de razón? No, yo creo que las condiciones democráticas de Venezuela son tan complejas y la situación humanitaria de los colombianos que viven en Venezuela es tan complicada que necesariamente Colombia tiene que pensar qué pasos va a seguir dando. Obviamente la solución final la tendrán los venezolanos dentro de su propia constitución, porque nadie está abogando por salidas distintas. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno y el pueblo colombiano es solidarizarse con los demócratas de Venezuela y segundo, darle la mano a los colombianos que están pasando serias angustias. Es que no les venden comida a los colombianos, Claudia. Es una situación muy grave que va a generar complicaciones humanitarias en la frontera con un volumen importante de estos colombianos o de venezolanos que no tienen que comer. Bueno, pues así es como están las cosas y por supuesto esta visita ha renovado las expectativas respecto a lo que, o al menos las de quienes quieren un cambio en Venezuela. Muchas gracias por atendernos, señor Camilo Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. La Superintendencia de Salud ordenó la intervención de la EPS Golden Group tras detectar problemas de su atención a los afiliados. La entidad será liquidada por completo. Golden Group tiene varios problemas. Primero, un crecimiento importante de quejas y reclamos por parte de la población. La segunda, el cierre de la red prestadora de servicios en la gran mayoría de sitios en donde operaba. El último, el deterioro de sus indicadores financieros. La Supersalud tomó la decisión de comenzar a liquidar la EPS por el alto riesgo que corren 44.000 afiliados que no tienen dónde les presten los servicios médicos. Pudimos comprobar que no había red prestadora de servicios contratada, ni en la baja ni en la alta complejidad. En el 2010 ya habían intentado liquidar esta EPS, pero sus socios interpusieron una tutela y tumbaron la decisión. 4 años después, la EPS se irá del sistema de salud con un déficit patrimonial de 44.000 millones de pesos y miles de usuarios que serán trasladados desde el lunes a nuevos aseguradores. La policía desarticuló una banda de estafadores en Bogotá dedicada a la comercialización fraudulenta de vehículos. Las autoridades calculan que por lo menos 25 personas fueron estafadas por los detenidos. El modus operandi de los 6 delincuentes consistía en ofrecer contratos de arrendamiento de camionetas para supuestamente trabajar en empresas petroleras o alcaldías. Una vez obtenidos los vehículos, los delincuentes los llevaban a otras zonas del país y después de realizar 1 o 2 pagos mensuales a los dueños, desaparecían con los automotores. Le pedían cerca de 20 millones de pesos para hacerle el alistamiento inicial que exigían cada una de estas empresas, supuestamente exigían estas empresas, igualmente 5 millones de pesos por el cupo, y quedaban de estarle entregando 3 millones de pesos mensuales por la utilización de su vehículo. Según la policía, 25 personas fueron víctimas de esta banda. Habían defraudado cerca de 2.000 millones de pesos. Los 6 capturados fueron judicializados por concierto para delinquir y estafa agravada en masa.
Crece la polémica sobre la construcción que familiares del alcalde Gustavo Petro adelantan en el humedal La Conejera. Durante un debate del Consejo realizado en el lugar donde se desarrolla ese proyecto, se denunció una presunta campaña de desprestigio del distrito contra ambientalistas que se oponen a esa obra. Es un acto político y no podemos negar porque es un acto político, pero no somos politiqueros. Este video, replicado en cuentas oficiales de la Secretaría de Ambiente e incluso por el alcalde Gustavo Petro en Twitter, fue denunciado por los ambientalistas que acampan hace 113 días en el humedal La Conejera como una manipulación para desprestigiar su protesta. Se han puesto palabras en mi boca que no he dicho en esos términos. Concejales afirmaron que se trata de otra estrategia para evadir responsabilidades. Uno queda con la duda de si realmente los funcionarios están cumpliendo una labor, es así política, ¿no?, de desprestigiar una defensa legítima. El alcalde Gustavo Petro se ha caracterizado por victimizarse, por responsabilizar a otros por sus errores. La administración lo único que ha explicado son todos los caminos que buscó para justificar la construcción. La Secretaría de Ambiente pidió excusas por la difusión del video. La retuiteó, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos nada que ver. Sí, y tienen razón, la verdad le pido disculpas a los campeantes públicamente, no me parece que sea una actitud acertada. El distrito aseguró que no tiene competencia para detener la obra y solo la acción popular interpuesta por la personería podría frenar la construcción. El presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondo, Santiago Montenegro, aseguró que Colombia necesita una reforma pensional que unifique las edades de jubilación de hombres y mujeres en 62 años. Hoy en día las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 60, siempre y cuando hayan cotizado 1.300 semanas. Para Asofondos, esa diferencia no es justa. Entonces, ¿usted qué saca? Con que le digan usted se puede jubilarse a los 57 años, pero le dejan las mismas semanas. Eso es una farsa. Por eso el gremio está de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en que Colombia debe unificar las edades por lo alto. A las mujeres las han engañado, ¿no? Le dicen, no, es que ustedes pueden jubilarse a los 57 años, ¿no? Y los hombres hasta los 62. A cambio proponen que a las mujeres se les puede dar otro beneficio más real. Darle un tratamiento diferencial a los hombres y a las mujeres. Casi todas tienen bebés. Entonces hay que darles un bono de maternidad. Por otro lado, Montenegro aseguró que una reforma pensional debe ajustar los montos de los aportes y las semanas de cotización. Y por su parte, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, indicó que está dispuesto a impulsar una reforma pensional que contemple el aumento en la cobertura y que no toque la edad de jubilación. Seguir hablando de aumentar edades me parece que va en contravía de la necesidad de una reforma pensional. Primero porque es que este año ya subimos 2 años más, en los hombres hasta 62 y en las mujeres hasta 57. Unificarlas está contra un concepto de la Corte Constitucional que establece la diferenciación y además la establece con unos criterios que son lógicos. Las condiciones en que trabaja una mujer y sobre todo cuando es madre significa de una u otra manera una diferencia profunda con relación a los hombres. Y seguimos con la información económica en CMI. El precio del dólar reportó este martes una leve caída, perdió exactamente 5 pesos. Aquí están los indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 2.381 pesos con 11 centavos. Un dólar en promedio lo compran los profesionales de cambio a 2.230 y lo venden en 2.260 pesos. Un euro cuesta 2.713 pesos con 3 centavos. A $1.68 se vendió la libra de café colombiano en los mercados internacionales. En 15,16 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar. El barril de petróleo de referencia para Colombia cerró en $46 con 23 centavos. A 2.030 pesos se cotizó la acción de Ecopetrol. 0,18% bajó el índice de capitalización Colcap. Canacol Energy fue la acción más valorizada del día, con el 6,97% a 6.290 pesos. La que más bajó, Preferencial BBVA Colombia, con el 12,63% a 332 pesos. A continuación, una pausa en CMI y al regreso en la información internacional. Europa y el mundo entero conmemora 70 años de la liberación de Auschwitz. La noticia internacional de nuestro continente está en México porque la Fiscalía General confirmó que los 43 estudiantes desaparecidos desde hace 4 meses fueron asesinados por el crimen organizado en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Hasta el momento hay 99 personas detenidas por su presunta relación con este caso.
Las conclusiones entregadas por la justicia mexicana se dan tras las pruebas científicas que incluyen el hallazgo de 60.000 restos y los testimonios recogidos durante la investigación de la muerte de los 43 estudiantes. Hay 4 confesiones de autores materiales. Hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes. Hay identificados 4 de ellos plenamente. Las familias de los jóvenes han señalado en reiteradas ocasiones que no creen en esta versión, por lo que a 4 meses de su desaparición siguen exigiendo verdad y justicia. Ante esto, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha dicho que aunque esta situación es dolorosa, el país debe avanzar. Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. La Fiscalía ha dicho que los jóvenes fueron entregados por la policía a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Iguala, en el estado Guerrero. José Luis Abarca, alcalde de esa población, y su esposa María de los Ángeles Pineda son considerados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes, quienes iban a participar en una marcha contra un acto que ella presidiría. La tormenta de nieve Juno, que golpea la costa este de los Estados Unidos, afecta a cerca de 60 millones de personas. Entre ayer y hoy, al menos 8.000 vuelos han sido cancelados. La alerta continúa en varias zonas de la costa este de Estados Unidos, donde se ha registrado una acumulación de nieve de hasta 90 centímetros y donde se prevé que caigan al menos 20 centímetros más. 20 millones de residencias y locales comerciales han sufrido cortes en los servicios de electricidad y telefonía. A pesar de que en algunas ciudades la caída de nieve fue menor que lo previsto, los fuertes vientos hicieron que durante la jornada del lunes fueran cancelados cerca de 6.000 vuelos y otros 3.000 presentaran retrasos o fueran reagendados. De acuerdo con el servicio de monitoreo aéreo FlightAware, al menos 2.700 más se quedaron en tierra durante la jornada de hoy. 700 de ellos partían de la ciudad de Nueva York. Durante la jornada se reanudó progresivamente el servicio de metro que fue suspendido en la noche del lunes. No obstante, los fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora continúan golpeando varias ciudades. En Nueva York, las autoridades señalaron que el manejo dado al fenómeno fue fundamental para contrarrestar sus efectos, al mismo tiempo que pidieron a los ciudadanos que se mantengan alerta para evitar desastres. No obstante, fueron reportadas las muertes de un anciano que falleció de hipotermia y un joven que se deslizaba con inflables en la nieve y chocó contra una pared. Las bajas temperaturas seguirán afectando al menos 6 estados durante lo que queda de la jornada. 11 personas perdieron la vida en medio de un atentado registrado en Trípoli, la capital de Libia. Este ataque fue reivindicado por la filial del autodenominado grupo terrorista Estado Islámico de ese país. Momentos de pánico se vivieron en Trípoli, la capital de Libia. A las 9 de la mañana, hora local, 4 hombres detonaron un carro bomba a las afueras del Hotel Corintia. Posteriormente entraron al lugar y abrieron fuego contra el personal del hotel. 3 guardias de seguridad murieron en este enfrentamiento. Seguidamente, los responsables asesinaron a 5 extranjeros que se hospedaban en ese sitio al llegar a un piso superior. Tras varias horas de asedio de las fuerzas de seguridad libias, 3 de los hombres detonaron los cinturones bomba que llevaban atados al cuerpo y se inmolaron, mientras que el cuarto fue detenido. Varios edificios cercanos fueron evacuados y sufrieron daños por el impacto de los explosivos. Mediante un comunicado, Y en Polonia conmemoró hoy el aniversario número 70 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Al evento no acudió el presidente ruso Vladimir Putin, pese a que fueron los soviéticos quienes pusieron fin a estos centros de barbarie nazi. We do not want our past to be our children's future. Con testimonios como este, unos 300 supervivientes recordaron el horror 70 años después. El lugar elegido para estos homenajes fue la propia entrada a Birkenau, el campo de concentración más grande. 40 jefes de Estado de todo el mundo acudieron a la cita con la destacada presencia del presidente francés François Hollande, entre otros. Al margen de la política, los protagonistas fueron los sobrevivientes. Para algunos, el mal de esa época aún vive y se ve en el terrorismo yihadista de hoy en día. Zło Auschwitz, nieuświadomione, niezgłębione, tli się spokojnie i odradza w narastającym terrorze, antysemityzmie, rasizmie, aż do publicznego, bezkarnego ścinania ludziom głów na oczach całego świata z tego tylko powodu, że są inni.
El acto terminó con esta vigilia al aire libre bajo el mismo frío helado que soportaron quienes sufrieron el horror de estos campos. El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas irrumpieron en los campos de Auschwitz y Birkenau a las afueras de Cracovia, ambos con capacidad para más de 100.000 personas. Eran los campos de concentración más grandes y se crearon ante la incapacidad de las cárceles para albergar a todos los presos de los nazis. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en los 5 años de existencia de estos centros. El 90% eran judíos. En el momento de la liberación, solo había 7.500 personas que habían abandonado los nazis, que también intentaron borrar la evidencia de esta tragedia. Y después de esto, bueno, finalmente el Chiqui García dejó de ser el técnico del América de Cali. Ya volvemos. Los Cuatro Fantásticos estrenarán película en los próximos meses y en un flash les tengo un adelanto de esta nueva cinta. Ya nos vemos después de comerciales. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Uno de los servicios de música en línea más populares en el mundo es sin duda alguna Spotify. Con presencia en variedad de plataformas, tiene cerca de 60 millones de usuarios activos y este lugar privilegiado lo ha ganado porque ha mantenido vigente este servicio con la incorporación constante de novedades. Y aquí en CMI en línea le contamos qué es lo último. Spotify presenta Touch Preview, una herramienta que ofrece de una forma sencilla escuchar cualquier canción en un previo de 30 segundos y así descubrir nuevos artistas y géneros sin tener que ir álbum por álbum o pista por pista. Para tener acceso a esta vista previa, diríjase a las opciones Búsquedas, Explorar o dentro del perfil de algún artista o álbum. Ahora presione con su dedo sin quitarlo sobre la carátula de cualquier disco. Escuche lo deseado y luego arrástrelo hasta el próximo artista. Spotify ha lanzado opciones para determinadas acciones sobre una canción. A partir de ahora, si desliza hacia la derecha sobre una canción, esta se agregará a la cola de reproducción. Y si deslizamos hacia la izquierda, la canción se guardará en su lista de Tu Música. Esta función está disponible para los dispositivos con sistema operativo iOS, aunque prometen que la versión Android y el resto de plataformas no tardarán mucho en aparecer. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que sí, que no, que me voy, que me quedo. Al final el Chiqui García, luego del estrepitoso fracaso, dejó de ser el técnico del América de Cali. Los directivos de América estudian nombres como el de Luis Fernando Velasco, Alberto Suárez, Miguel Prince y Néstor Otero, entre otros, para suceder a Luis Augusto García, quien renunció a la dirección técnica. Presentamos un informe amplio sobre lo que fue la preparación y la actuación en la liguilla del 2014. Esa era necesariamente la citación que nos habían hecho para que ellos lo escucharan y eso lo hicimos hoy con todo el cuerpo técnico. Como sedes para su cuarto año en la B, los dirigentes escarlatas tienen como opciones a Bogotá y Tuluá. Sea Techo, sea Soacha, se ha hablado con... y pues por costos es muy complicado para América Campín en la B. El próximo mes citarán a Asamblea Extraordinaria y dejarán sus cargos para elegir una nueva junta directiva. Y al fin llegó el fútbol profesional colombiano. Otra vez está de vuelta. Este fin de semana dará comienzo la fecha número 1 de la Liga Águila. Veamos la programación. El viernes, el regreso del Cortuluá a Primera División con el Envigado, 7:45 de la noche. El sábado, 3 partidos, 3:15 de la tarde, Tolima-Boyacá Chicó. 5:30 de la tarde, 11 Caldas Medellín, partidazo. Y 7:45 de la noche cierran la fecha, Nacional Águilas Pereira. El domingo, 4 partidos, Jaguares Cali, 3:15 de la tarde. A las 5, Equidad Santa Fe. A las 5:30, Patriotas Huila. Y a las 7:30 de la noche, Cúcuta Junior. El lunes, un partido, Autónoma Alianza Petrolera. Y queda aplazado porque en el Campín hay un concierto, Millonarios Pasto. Y por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga Inglesa, el Chelsea le ganó al Liverpool en el alargue y espera rival en la final. La Capital One Cup inglesa ya tiene a su primer finalista. Tras empatar 1-1 en Anfield Road, Chelsea y Liverpool hoy chocaron en Stamford Bridge, casa de los Blues.
El partido se fue extra tiempo y al tercer minuto de la prórroga vino este centro de Willian y el serbio Branislav Ivanovic de cabeza le dio la victoria a los de casa. De esta forma el Chelsea consigue su primera final de la temporada, donde se verá con el vencedor de la otra semifinal entre el Tottenham y el Sheffield United, que jugarán mañana a las 2:45 de la tarde, hora de Colombia. Ahora los dirigidos por Mourinho pensarán en el Manchester City, equipo que enfrentarán el próximo sábado en el clásico de la jornada, primero y segundo respectivamente de la Premier League. Y el actual número 3 del mundo, el español Rafael Nadal, fue eliminado en Australia por el checo Tomás Berdych, que jugará semifinal con Andy Murray. El español Rafael Nadal llegó al partido frente a Tomás Berdych con buenas sensaciones tras sus sólidas victorias ante Dudi Sela y Kevin Anderson. Sin embargo, no pudo contrarrestar el gran tenis de su rival, que no ganaba desde el año 2006 al Balear. En esta ocasión, Berdych fue contundente, superó de principio a fin a Nadal, sobre todo en los dos primeros sets. El checo por fin encontró la fórmula para frenar su mala estadística frente a Nadal y después de 17 derrotas consecutivas en la pista pudo saborear un éxito. Berdych necesitó 2 horas 13 minutos para superar los 6-2, 6-0 y 7-6 con tiebreak 5. Nadal intentó recuperarse en el tercer set, pero su oponente no lo dejó. Ahora en semifinales, Berdych enfrentará al británico Andy Murray. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Cristina Fefle, reina del Carnaval de Barranquilla, presentó en La Arenosa la ajuar que lucirá en este evento, uno de los más importantes de la cultura nacional. Cristina y Carlos ya tienen los atuendos que lucirán la noche de Guayerna el viernes 6 de febrero y el martes de Carnaval, día del entierro de Joselito, símbolo de las fiestas. Con destellos para el Carnaval, la reina mostrará el brillo resplandeciente de una noche barranquillera el día de la Guayerna. Quería deslumbrar como lo hace la luna de Barranquilla, así que aquí me tienen destellos para toda mi gente barranquillera. El vestido que no quisiera lucir ninguna reina, el de viuda, se llama cortejo fúnebre. Será la despedida a Joselito. Es morada, es púrpura, es un color totalmente diferente. Quise romper esquemas y pues las diseñadoras quisieron estar conmigo. El Rey Momo 2015, el mohicano dorado desde hace 20 años, recibió también una capa y un báculo dorado para estilizar el disfraz. Me siento como cachaco en playa, oíste, con este vestuario que lo diseñaron estas muñecas de aquí de la Universidad Autónoma. Este aporte de la Universidad Autónoma del Caribe es para fortalecer la tradición del Carnaval de Barranquilla. Por esos días, París es la capital de la moda. Allí las principales firmas presentan sus nuevas colecciones. El turno de hoy fue para la casa de lencería La Perla, que contó con la presencia de una top model dentro de sus invitadas. París se llenó de sensualidad con el desfile de la firma La Perla, donde su protagonista fue indiscutiblemente Naomi Campbell, que a sus 44 años demostró una vez más por qué es la diosa de ébano. Las transparencias, corsetería de alta costura, encajes y diseños inspirados en el pin-up de los años 50 hicieron parte de este desfile donde el negro, blanco y rojo seductor brillaron en sus modelos. Sensualidad y elegancia en la Semana de la Moda de Alta Costura de París. Y Marvel publicó un adelanto en la nueva versión de la película Los Cuatro Fantásticos. But with every new discovery. Esta cinta llegará a las salas de cine a finales de año y cuenta la historia del origen del Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole. El proyecto está a cargo de Gregory Goodman, quien ha estado detrás de filmes como X-Men, Primera Generación. Be ready for what's coming. El mundo del entretenimiento está a la expectativa con el nacimiento del segundo hijo de Shakira. Aunque no se ha confirmado que el artista haya dado a luz, medios españoles especulan que ya el bebé nació. Shakira ya está internada en la clínica Tecnon de Barcelona, donde dará a luz a su segundo hijo. Cientos de paparazzi custodian la entrada del centro asistencial a la espera de captar alguna imagen del nuevo integrante de la familia Piqué Mebarak.
Tal y como sucedió con el nacimiento de su primer hijo, Milan, se ha reservado un área especial del hospital para evitar cualquier tipo de contacto con la prensa. La feliz noticia podría darse en tan solo horas. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué traen en su programa hoy al finalizar el noticiero. Una herramienta que lo hace casi todo por uno. Estamos en Seattle, Washington. 2 consejos de belleza de Catalina Aristizábal. Los tipos de fantasías sexuales. Ola de frío en Madrid, 4 grados de temperatura. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. A las 8:50 la información internacional. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.